Los registros no mentían, pero alguien les había estado mintiendo durante décadas. Margaret Ayes sacó otro libro mayor polvoriento del estante del almacén, y sus dedos dejaron marcas limpias sobre años de suciedad acumulada. El sótano de la oficina de registros del condado de Charleston olía a moho y a secretos olvidados, un olor al que se había acostumbrado desde que aceptó ese puesto en marzo de 1951. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras inestables sobre filas de archivadores metálicos que se extendían hasta la pared del fondo como soldados de hierro custodiando algo que nadie quería recordar. Como nueva archivera principal del condado, su trabajo era sencillo: ordenar 40 años de actas de nacimiento, registros de defunción y documentación hospitalaria hasta convertirlos en algo parecido al orden. Darle sentido al caos. Crear un sistema. El archivero anterior, un anciano llamado el señor Thornton, se había jubilado después de 32 años de servicio, dejando tras de sí lo que solo podía describirse como un caos organizado. Los expedientes estaban mal archivados. Los documentos aparecían repartidos entre distintos gabinetes sin una lógica evidente, y algunas cajas no se habían abierto desde que las guardaron por primera vez en la década de 1920. Es simple. Eso le había dicho el administrador del condado, Howard Brannan, durante la entrevista. Solo hace falta alguien con atención al detalle y paciencia. Nada complicado. Margaret le creyó. Necesitaba el trabajo. Las facturas médicas de su padre, por su última enfermedad, habían agotado sus ahorros, y su puesto anterior en la Biblioteca Municipal de Columbia terminó cuando los recortes presupuestarios eliminaron su departamento. Charleston le ofrecía estabilidad, un sueldo decente y ese tipo de labor silenciosa y metódica que encajaba con su temperamento. El libro mayor que tenía entre las manos era de 1927. Su encuadernación de cuero estaba cuarteada por los años y por la humedad del sótano. Lo llevó a su escritorio, una pieza de madera marcada, que probablemente llevaba allí tanto tiempo como los archivos, y lo abrió con cuidado, revelando página tras página de registros de nacimientos escritos con una letra administrativa prolija: nombres, fechas, horas de nacimiento, madres registradas, padres registrados, raza registrada. Al fin y al cabo, era Carolina del Sur en los años 20, donde esas clasificaciones se consideraban información esencial. La documentación habitual, registrada con meticulosidad, salvo cuando no lo estaba. La pluma de Margaret se quedó suspendida sobre su bloc al llegar a una entrada que la hizo dudar. Bebé registrada como niña, de ascendencia europea. Nombre de la madre, en blanco. Nombre del padre, en blanco. Lugar de nacimiento, casa cuna de Charleston. ¿Adopción? Sí, dentro de los 3 días posteriores al nacimiento. Familia adoptiva: el señor y la señora Jonathan Prescott, de 47 Battery Street. Battery Street. Eso era territorio de dinero viejo, una dirección que significaba que los Prescott llevaban generaciones siendo ricos. Anotó el dato y siguió. 2 páginas después, otra entrada similar: bebé varón, de ascendencia europea, sin padres consignados. Nacido en la casa cuna de Charleston. Adoptado en 48 horas por el señor y la señora William Beaumont. Margaret frunció el ceño. Antes de llegar a Charleston, había trabajado en registros municipales durante casi 8 años, primero en Columbia y luego, brevemente, en Greenville. Había visto mucho papeleo incompleto y muchos atajos administrativos de empleados saturados. Los orfanatos y las casas cuna recibían a menudo bebés cuyas madres querían permanecer en el anonimato. Eso no era extraño. Pero algo en esas entradas se sentía distinto. Los espacios en blanco eran demasiado constantes, demasiado deliberados. La mayoría de los registros de casas cuna incluían al menos algo: la madre desea permanecer anónima, o abandonado en tal lugar, o alguna nota que indicara las circunstancias. En cambio, estos registros estaban agresivamente vacíos, como si alguien hubiese borrado con cuidado cualquier rastro de origen. Volvió a hojear las páginas que acababa de catalogar.
Había otro caso en la página 17 y otro en la página 23. Bebé tras bebé, todos marcados como europeos, todos sin información de los padres, todos adoptados a los pocos días de aparecer, siempre por familias ricas, siempre hacia direcciones en las mejores zonas de Charleston. Margaret encendió su tercer cigarrillo de la mañana y se quedó mirando el libro mayor. Tal vez no era nada. Tal vez las casas cuna en los años 20 llevaban registros deficientes. Tal vez las familias adineradas tenían algún tipo de proceso de adopción acelerado que ella desconocía. Pero su instinto, afilado por años de detectar errores y contradicciones, le decía que aquello era otra cosa por completo. Durante las 3 semanas siguientes, Margaret revisó 16 años de registros, de 1922 a 1938. Estableció una rutina, llegar a las 7 de la mañana, antes que el resto del personal administrativo, prepararse café en la pequeña sala de descanso, y bajar al sótano con su bloc de notas y un paquete nuevo de cigarrillos. Trabajaba hasta el mediodía, almorzaba rápido en su escritorio y luego continuaba hasta las 5, o, a veces, hasta las 6, de la tarde. El patrón no solo continuó, se intensificó. Entre 1923 y 1939, contó 147 bebés que encajaban en el mismo perfil, registrados como blancos o europeos, sin padres anotados, canalizados por la casa cuna de Charleston o por una organización privada llamada St. Catherine's Adoption Society. Todos fueron adoptados con rapidez, la mayoría dentro de una semana desde que aparecían en el sistema. Todos por familias ricas. Lo que le revolvió el estómago a Margaret no fue solo la falta de datos. Fue lo que encontró cuando empezó a cruzar esos casos con los registros de admisión hospitalaria del mismo periodo. El Hospital del Condado de Charleston llevaba registros minuciosos de cada ingreso, nombre del paciente, raza, motivo de admisión, médico responsable, fecha de ingreso y fecha de alta. Margaret había estado organizando esos documentos como parte de su trabajo, guardándolos por año y creando un sistema de índices. Los había tratado como papeleo rutinario, hasta que notó algo que le heló la sangre. En una tarde húmeda de martes, a finales de abril, Margaret extendió 17 documentos sobre su escritorio en la sala de registros vacía. Había mandado a su asistente, una joven llamada Betty que ayudaba con el archivo 3 días a la semana, a casa antes de tiempo con la excusa de un dolor de cabeza. Necesitaba estar sola para esto. A la izquierda, el certificado de nacimiento, bebé Catherine, europea, sin padres registrados. Nacida el 14 de marzo de 1931. Adoptada a través de St. Catherine's Adoption Society el 17 de marzo de 1931. Padres adoptivos, el señor y la señora Charles Cunningham, de South Battery Street. A la derecha, el registro de admisión hospitalaria, Adeline Porter, negra, de 24 años, ingresada por parto el 14 de marzo de 1931. Dio a luz a una niña a las 3:47 de la mañana. Fue dada de alta el 16 de marzo de 1931 sin criatura. Médico responsable, el Dr. Harrison Webb. Las fechas coincidían a la perfección. El hospital era el mismo. Pero, según los registros oficiales, eran 2 sucesos totalmente distintos que, por casualidad, habían ocurrido exactamente al mismo tiempo y en el mismo lugar. Bebé Catherine no tenía madre. Evelyn Porter no tenía bebé. A Margaret le temblaron las manos al encender otro cigarrillo. Colocó otro conjunto de documentos. Certificado de nacimiento, bebé James, de ascendencia europea. Sin padres registrados. Nacido el 3 de agosto de 1928, en el Hospital del Condado de Charleston. Adoptado el 6 de agosto de 1928 por el señor y la señora Theodore Ashford. Registro del hospital, Ruth Ann Jackson, negra, de 19 años, ingresada por parto el 2 de agosto de 1928. Dio a luz a un niño el 3 de agosto a las 11:23 de la noche. Fue dada de alta el 5 de agosto sin criatura. Médico responsable,
el Dr. Harrison Webb. Otra coincidencia perfecta. Madres distintas, bebés distintos, pero la misma coincidencia imposible. Margaret se pasó el resto de la tarde emparejando registros. Cuando cayó la noche y trabajaba con la luz tenue de la lámpara de su escritorio, ya tenía 17 pares coincidentes. 17 bebés que oficialmente no tenían madre, nacidos de madres que oficialmente no tenían bebé. Las fechas encajaban. Los lugares encajaban. Lo único que no encajaba era la raza anotada en los documentos. Las madres figuraban como negras o de color. Los bebés figuraban como europeos o blancos. Y en todos y cada uno de los casos aparecía el Dr. Harrison Webb. Margaret apagó el cigarrillo en un cenicero rebosante y se quedó mirando los documentos extendidos ante ella como pruebas en una escena del crimen. Porque eso era exactamente, lo comprendió con horror creciente. No era un error administrativo ni una confusión de archivos. Era sistemático. Era organizado. Era deliberado. Alguien estaba quitándoles bebés a madres negras y vendiéndolos como blancos. Debería denunciarlo de inmediato a su supervisor. Sabía que Howard Brannan era un hombre razonable, un administrador justo. Seguro vería lo mismo que ella, entendería las implicaciones y actuaría como correspondía. Aquello era evidencia de delitos, secuestro, fraude, falsificación de documentos oficiales, delitos graves que exigían una investigación. Pero algo la frenó. La precisión del engaño sugería que no era obra de un empleado aislado, ni siquiera de un médico corrupto actuando solo. Requería coordinación entre varias instituciones, el hospital, la casa cuna, St. Catherine's Adoption Society y quienes tramitaban certificados de nacimiento y papeles de adopción. Requería autoridad, prestigio y la cooperación de personas en múltiples niveles de la jerarquía social y administrativa de Charleston. El nombre del Dr. Harrison Webb aparecía en todos los registros hospitalarios emparejados. No podía ser casualidad. Pero Webb no era un médico cualquiera. Margaret había visto su nombre en placas y ceremonias de dedicación mencionadas en periódicos antiguos que ella misma había catalogado. Era un hombre prominente, respetado e influyente, de esos cuya palabra tenía peso. Quien hubiera orquestado esa operación tenía poder, y la gente poderosa se protegía a sí misma, y se protegía entre sí. Margaret decidió profundizar antes de informar nada. Necesitaba más que documentos coincidentes y coincidencias sospechosas. Necesitaba comprender el alcance, el mecanismo, el rastro del dinero. Necesitaba pruebas tan contundentes que no pudieran descartarse ni enterrarse. Empezó a quedarse más tarde en la oficina y a llegar más temprano. Betty comentó que la señora Hayes parecía muy entregada a su trabajo. El señor Brennan, en sus visitas ocasionales para revisar el progreso del archivo, parecía satisfecho con su minuciosidad. Ninguno de los dos sabía lo que ella estaba haciendo en realidad. Margaret creó un sistema de archivo oculto en el cajón inferior con llave de su escritorio. Por cada caso coincidente que encontraba, tomaba notas cuidadosas, nombre y dirección de la madre, datos registrados del bebé, nombre y dirección de la familia adoptiva, médico responsable, fechas. Anotó patrones, nombres repetidos, conexiones entre familias. Empezó a trazar la red en hojas de papel que guardaba dobladas en el fondo de su bolso. La casa cuna de Charleston había cerrado en 1943 y su edificio se había convertido en apartamentos. Una tarde, después del trabajo, Margaret pasó en coche por allí, un edificio de ladrillo de 3 plantas en Ashley Avenue, poco llamativo salvo por una pequeña placa junto a la puerta que indicaba su antigua función. Se preguntó cuántos bebés habrían pasado por esas puertas, cuántas madres habrían entregado hijos que no podían mantener, cuántas habrían recibido la noticia de que sus bebés estaban muertos cuando en realidad los estaban preparando para venderlos. Carro St. Catherine's Adoption Society seguía funcionando, instalada en un edificio de ladrillo de aspecto respetable en King Street, justo en el corazón del distrito comercial de Charleston.
Margaret había pasado por delante cientos de veces sin pensarlo dos veces. Tenía exactamente la apariencia de lo que afirmaba ser una organización benéfica que ayudaba a los niños a encontrar un hogar. Fue allí un sábado por la mañana, a principios de mayo, vestida con su mejor ropa de iglesia, un vestido azul marino con cuello blanco, tacones modestos y un sombrero que normalmente reservaba para bodas. Había ensayado su historia con cuidado, practicando frente al espejo del baño hasta que las mentiras le salieron con naturalidad. El interior del edificio era limpio y profesional, con suelos de baldosas y paredes pintadas cubiertas de fotografías enmarcadas de niños sonrientes. Un mostrador de recepción dominaba la sala principal, detrás de él se sentaba una mujer de unos 60 años, con el pelo gris acero peinado en ondas perfectas. En la placa se leía, Señora Eleanor Pritchard, directora administrativa. Buenos días, dijo Margaret, manteniendo una voz agradable y ligeramente insegura, el tono de quien no está del todo segura de estar en el lugar correcto. Espero que pueda ayudarme. Estoy tratando de localizar información sobre una adopción que quizás se tramitó a través de St. Catherines. La sonrisa de la señora Pritchard fue inmediata y profesional, pero Margaret notó que no le llegaba a los ojos. Buenos días, querida. Siempre estamos encantados de ayudar con las consultas. ¿Qué tipo de información está buscando? Se trata de mi prima, dijo Margaret, usando la coartada que había preparado. Fue adoptada siendo bebé en 1932. Nuestra abuela falleció recientemente y dejó una pequeña herencia para todos sus nietos. Estamos intentando localizar a Catherine, mi prima, para informarle de la herencia. La familia siempre supo que era adoptada, pero nunca supimos por medio de qué agencia. Ya veo. La señora Pritchard sacó un libro mayor de debajo del escritorio. ¿Y cómo se llamaba la familia adoptiva? Cunningham. El señor y la señora Charles Cunningham. Vivían en South Battery Street. Algo cruzó el rostro de la señora Pritchard tan rápido que Margaret casi no lo percibió, quizá reconocimiento, quizá cansancio. Me temo que nuestros registros son confidenciales, querida, dijo la señora Pritchard, cerrando el libro mayor sin mirarlo. Los expedientes de adopción están sellados para proteger a todas las partes involucradas. Es ley estatal. Seguro que lo entiende. Por supuesto, entiendo la necesidad de privacidad, pero esto es un asunto legal, una herencia. Tiene que haber alguna forma de al menos confirmar si la adopción se realizó a través de su agencia. No estoy pidiendo detalles sobre su familia biológica ni nada sensible. La ley es muy clara. La sonrisa de la señora Pritchard se endureció hasta volverse menos cordial. No podemos confirmar ni negar ninguna adopción sin la debida autorización legal, una orden judicial o un permiso por escrito del propio adoptado. Si su prima desea conocer información sobre su adopción, tendría que solicitar al tribunal que se levanten los sellos del expediente. Pero ¿cómo va a solicitarlo si ni siquiera podemos localizarla para avisarle de la herencia? Es una lástima, pero me temo que eso no cambia los requisitos legales. La señora Pritchard se puso de pie, dejando claro que la conversación había terminado. Lo siento. ¿No puedo ser de más ayuda? ¿Ha pensado en contratar a un investigador privado? A menudo tienen recursos para localizar familiares desaparecidos. Margaret le dio las gracias y se marchó, con la mente acelerada. La reacción de aquella mujer había sido demasiado fluida, demasiado ensayada. No era el típico apego burocrático a las leyes de privacidad. Era un muro construido específicamente para impedir que la gente hiciera preguntas. La señora Pritchard había reconocido el apellido Cunningham. Margaret estaba segura y había frenado la consulta con una eficiencia practicada. En las semanas siguientes, Margaret continuó investigando con creciente cautela. Variaba su rutina, a veces llegaba tarde en lugar de temprano, a veces trabajaba durante el almuerzo, a veces se marchaba exactamente a las 5 como una empleada normal. No quería establecer un patrón que llamara la atención.
Creó un segundo juego de notas que guardaba en casa, oculto en una sombrerera al fondo del armario de su dormitorio. Si alguien le confiscaba los archivos del trabajo, al menos conservaría un respaldo. Empezaba a entender que estaba metiéndose en algo que la gente poderosa quería mantener enterrado. La cifra de casos coincidentes creció de forma constante, 147 se convirtieron en 163, luego en 184 y después en 207. La magnitud era abrumadora. Margaret empezó a analizar con más cuidado a las familias adoptivas, buscando patrones más allá de la riqueza. Consultó registros de propiedad, cruzó anuncios sociales en periódicos antiguos, rastreó conexiones familiares mediante actas de matrimonio y alianzas empresariales. Las familias formaban una red interconectada de la élite de Charleston. Los Prescott se casaban con los Beaumont. Los Cunningham hacían negocios con los Ashford. Pertenecían a los mismos clubes de campo, asistían a las mismas iglesias episcopales y enviaban a sus hijos a las mismas escuelas privadas. Servían en los mismos consejos directivos, apoyaban a los mismos candidatos políticos, socializaban en las mismas reuniones exclusivas. Y todos habían adoptado bebés a través de la casa cuna de Charleston o de St. Catherine's Adoption Society durante, aproximadamente, el mismo periodo de 2 décadas. Bebés sin padres documentados. Bebés que aparecían en el sistema como impecablemente blancos. Bebés que podían integrarse en esas familias blancas adineradas sin levantar sospechas. A principios de junio, Margaret hizo un hallazgo que transformó su comprensión de la estructura financiera de la operación. Mientras revisaba antiguos registros financieros del Hospital del Condado de Charleston, libros polvorientos que registraban cada pago que entraba y salía de la institución, encontró una serie de anotaciones que no tenían sentido. Pagos regulares a algo llamado Carolina Children's Welfare Bureau. Pagos cuantiosos, $500 aquí, 800 allí, a veces más de uno. 000, todos con descripciones vagas. Servicios de bienestar prestados. Colocación de menores. Costos administrativos. Honorarios de consultoría del buró. Margaret nunca había oído hablar del Carolina Children's Welfare Bureau. A pesar de haber catalogado miles de documentos relacionados con servicios de bienestar infantil, orfanatos y organizaciones benéficas que operaban en Carolina del Sur durante los años 20 y 30, pasó 2 días rastreando esa entidad en los registros mercantiles presentados ante el Estado. El Carolina Children's Welfare Bureau se había establecido en 1922 y se disolvió en 1940. Su dirección registrada era el mismo edificio donde funcionaba St. Catherine's Adoption Society. Su fundador y director único, el Dr. Harrison Webb. El Dr. Harrison Webb, el pediatra cuyo nombre aparecía en todos y cada uno de los registros de admisión hospitalaria emparejados. El Dr. Harrison Webb, que aparentemente dirigía una organización privada que recibía pagos sustanciales de un hospital público por servicios de bienestar definidos de manera imprecisa. Margaret recopiló todos los registros financieros que pudo encontrar relacionados con el Carolina Children's Welfare Bureau. Los pagos del hospital solo eran el comienzo. Encontró pagos del Departamento de Bienestar Infantil del Condado de Charleston, pagos de particulares, personas adineradas con apellidos familiares, y pagos registrados como donaciones, contribuciones benéficas o tarifas de facilitación de adopciones. En 18 años, el Carolina Children's Welfare Bureau había recibido más de $300,000. En dinero de los años 20 y 30, eso era una fortuna, y todo había pasado por las manos del Dr. Harrison Webb. Margaret encontró el obituario de Webb en los archivos del Charleston Post. Presentaba el retrato de un hombre dedicado a mejorar las condiciones de los niños desfavorecidos. Había fundado la primera clínica pediátrica de Charleston. Había servido en las juntas de varias organizaciones benéficas. Había defendido mejores programas de nutrición para niños pobres. Llevaba 40 años casado, tenía 3 hijos propios y era diácono en su iglesia.
El obituario lo describía como un pilar de la comunidad médica de Charleston, cuya compasión y dedicación mejoraron la vida de innumerables niños que, de otro modo, habrían sido olvidados por la sociedad. Las donaciones en su memoria se dirigían a St. Catherine's Adoption Society. El Dr. Webb había muerto en 1945, alabado y respetado, con su legado celebrado. 6 años después, Margaret estaba descubriendo indicios de que aquella obra caritativa había sido una tapadera para el tráfico sistemático de menores. Las piezas empezaban a encajar en un cuadro aterrador. Webb había usado su posición como pediatra respetado para identificar bebés de piel clara nacidos de madres negras, mujeres pobres, a menudo solteras, sin poder legal ni social. Gracias a su papel en el hospital, podía controlar qué información quedaba registrada en los certificados de nacimiento y en los expedientes hospitalarios. A través del Carolina Children's Welfare Bureau y su conexión con St. Catherine's, podía facilitar adopciones. Y mediante su reputación y sus vínculos sociales, podía conectar a esos bebés con familias blancas adineradas, desesperadas por tener hijos. A las madres negras se les decía que sus bebés habían muerto, o se los arrebataban inmediatamente después del parto con explicaciones vagas. No se mostraban cuerpos. No se emitían certificados de defunción. Las mujeres, devastadas y sin poder legal, no tenían a quién recurrir. ¿Quién creería a una mujer negra pobre acusando a un médico blanco respetado? Los bebés quedaban documentados como blancos o europeos desde el nacimiento, borrando cualquier rastro documental que los conectara con sus madres biológicas. Sin registro de ascendencia negra, no había reclamo legal posible ni vínculo que rastrear. Las familias blancas adineradas obtenían bebés sanos sin las dificultades ni los gastos de una adopción tradicional. Pagaban cuantiosas sumas disfrazadas de donaciones al Carolina Children's Welfare Bureau o a St. Catherine's Adoption Society. Y en una época anterior a las pruebas de sangre o al análisis de ADN, no había forma de demostrar que esos niños no estuvieran emparentados con sus familias adoptivas. Todos obtenían lo que querían, salvo las madres, que recibían pérdida, mentiras y décadas de preguntas sin respuesta. Era elegante en su crueldad. Era eficiente en su explotación. Y había operado durante casi 20 años, protegido por la autoridad médica, la respetabilidad social y las jerarquías raciales que volvían inútil el testimonio de las mujeres negras frente a instituciones blancas. Margaret sabía que necesitaba algo más que documentos. Necesitaba testimonios. Necesitaba hablar con las madres. Era un terreno peligroso, y Margaret lo sabía. Era una mujer blanca que planeaba entrar en vecindarios negros y preguntar por hechos ocurridos décadas atrás, hechos que, si su teoría era correcta, implicaban a instituciones blancas poderosas robando niños a mujeres negras vulnerables. No tenía autoridad, ni una razón oficial para hacer preguntas, ni protección si las personas equivocadas descubrían lo que estaba investigando. Pero tenía que saber. Los documentos contaban una parte de la historia, pero eran fríos e impersonales. Las madres podían contarle lo que realmente había pasado, confirmar o desmentir sus teorías y aportar la dimensión humana que volvería esto irrefutable. Empezó por Evelyn Porter, cuya admisión hospitalaria coincidía con el certificado de nacimiento de la bebé Catherine, de 1931. El registro del hospital consignaba una dirección en Street, un barrio históricamente negro al norte del centro de Charleston. Margaret condujo hasta allí un sábado por la tarde, a mediados de junio. Street estaba bordeada de casas estrechas pintadas con colores desvaídos, porches donde la gente se abanicaba bajo el calor y niños jugando en las aceras. El coche de Margaret, un sedán Ford azul, atrajo miradas. Las mujeres blancas no solían conducir por ese barrio, y menos solas. La dirección del registro de 1931 la llevó a una casa angosta de 2 plantas, con pintura amarilla descascarada y un porche delantero vencido. En el diminuto patio, un huerto cultivaba tomates y judías en enrejados improvisados. Un hombre mayor estaba sentado en el porche,
en una mecedora, observando a Margaret acercarse con una sospecha nada disimulada. «Buenas tardes», dijo Margaret, deteniéndose al pie de los escalones del porche. «Estoy buscando a Evelyn Porter. Tengo entendido que vivió en esta dirección en los años 30. El hombre dejó de mecerse. Tenía el rostro profundamente surcado y el pelo blanco. Él la observó a Margaret durante un largo momento antes de hablar. ¿Quién pregunta? Me llamo Margaret Hess. Trabajo en la oficina de archivos del condado de Charleston. Decidió que una verdad a medias era lo más seguro. Estoy intentando localizar unos registros hospitalarios antiguos y apareció el nombre de Evelyn Porter. Quiero verificar información de 1931. Evelyn lleva muerta casi 10 años, dijo el hombre, tajante. ¿De qué va esto? Margaret dudó. No podía contarle toda la verdad. Todavía no. No sin saber quién era él, o si se podía confiar en él. Encontré información incompleta en registros hospitalarios viejos, dijo. Estoy tratando de asegurarme de que todo esté bien documentado. Es trabajo rutinario de archivo. ¿Conoció usted a Evelyn? Era mi hermana. Su expresión se endureció. Y no hubo nada rutinario en lo que le pasó en 1931. Así que dígame para qué ha venido de verdad. Margaret tomó una decisión. Subió los escalones del porche despacio, con cuidado, asegurándose de que él viera que no era una amenaza. ¿Puedo sentarme? Él señaló una silla de madera. Margaret se sentó, se acomodó el bolso sobre el regazo y eligió las palabras con cautela. He estado ordenando registros antiguos del condado, dijo. Ingresos hospitalarios, certificados de nacimiento, papeles de adopción. Y mientras hacía ese trabajo, encontré inconsistencias, patrones que no tienen sentido. Mujeres ingresadas para dar a luz que eran dadas de alta sin bebés, pero no existe ningún certificado de defunción de esos bebés. Y, al mismo tiempo, bebés sin madre registrada que eran adoptados a través de agencias de Charleston. Lo miró a los ojos. Creo que pasó algo terrible. Creo que les quitaron bebés a sus madres y a esas madres les dijeron que los bebés habían muerto. Estoy tratando de averiguar si tengo razón. El hombre le estudió el rostro durante mucho rato. El único sonido era el crujido de la mecedora y, a lo lejos, la risa de niños jugando. Usted no es de por aquí, dijo al fin. Se le nota el acento, demasiado Columbia. Soy de Columbia, sí, respondió Margaret. Me mudé a Charleston por este trabajo hace 5 meses. Él se inclinó hacia adelante. Entonces no sabe cómo funcionan las cosas aquí. No sabe qué les pasa a quienes hacen las preguntas equivocadas sobre los asuntos equivocados. Mi hermana Evelyn entró en el hospital del condado de Charleston en marzo de 1931, con 9 meses. No estaba casada. El padre era un hombre blanco que trabajaba en el puerto. Lo negó todo. Pero Evelyn estaba feliz con el bebé. Ya tenía un nombre elegido, ropa preparada, planes. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Entró en ese hospital esperando volver a casa con su hija. Le dijeron que el bebé murió durante el parto. Complicaciones, dijeron. Mejor así, dijeron. El Señor obra de maneras misteriosas, dijeron. ¿Ella les creyó? Preguntó Margaret en voz baja. ¿Qué otra opción tenía? Eran doctores blancos. Y ella era una mujer negra, sin marido y sin dinero. Cuando pidió ver el cuerpo, le dijeron que no era posible. Que el cuerpo del bebé ya estaba preparado para el entierro. Que sería demasiado doloroso, que era mejor recordar el embarazo y no ver la muerte. Negó con la cabeza. Ni siquiera le dieron una ubicación de tumba. Dijeron que el hospital se encargaba de los entierros de indigentes. Pero ella no les creyó, continuó. Ella sabía que su bebé no había muerto. Me lo dijo, de noche, cuando había bebido y los recuerdos pesaban demasiado,
que oyó a su bebé llorar. Lo oyó quizá 10 segundos después de nacer. Un llanto fuerte, sano. Luego una enfermera se llevó al bebé, y Evelyn no volvió a verla. Le dijeron que se había imaginado el llanto, que estaba confundida por los analgésicos. Bajó la voz. Pero los bebés muertos no lloran, señorita Hayes. A Margaret se le cerró la garganta. ¿Intentó averiguar qué pasó? Lo intentó. Volvió al hospital 2 semanas después, exigió ver los registros, exigió saber dónde estaba enterrado su bebé. La arrestaron por alterar el orden. Pasó 3 noches en la cárcel. Cuando salió, 2 hombres blancos fueron a la pensión donde vivía. Le dijeron que, si seguía preguntando, acabaría en el manicomio del estado. Dijeron que tenían médicos que testificarían que era mentalmente inestable, un peligro para sí misma y para otros. Miró a Margaret directamente. Dejó de hacer preguntas después de eso. El miedo le hace eso a una persona. ¿Cómo se llamaba el médico? Preguntó Margaret, aunque ya lo sabía. ¿El que atendió el parto? Webb. El Dr. Harrison Webb. Todo el mundo decía que era un buen hombre, un hombre amable. Evelyn murió preguntándose por qué un buen hombre le mentiría así. Margaret le dio las gracias y volvió a su coche con las piernas temblorosas. Esto ya no era solo papeleo. Ya no era un delito teórico reconstruido a partir de documentos polvorientos. Era real. Eran niños reales arrancados de los brazos de sus madres, mujeres reales que habían pasado décadas llorando pérdidas que les dijeron que eran inevitables, cuando en realidad habían sido robos calculados. Ahora tenía un nombre, Evelyn Porter. Y tenía el testimonio del hermano de Evelyn. Pero un caso no bastaba. Necesitaba más. Durante las 6 semanas siguientes, Margaret localizó de manera sistemática a familias vinculadas con los registros que había emparejado. Fue un trabajo minucioso y difícil. Muchas direcciones de los años 20 y 30 ya no existían. Muchas de las personas implicadas habían muerto. Pero la comunidad negra de Charleston tenía memoria larga, y las familias tendían a permanecer en los mismos barrios a lo largo de generaciones. Encontró al primo de Ruth Ann Jackson en una barbería de Spring Street. El primo, un hombre de unos 50 años llamado James, recordaba a Ruth Ann hablando del bebé que había perdido. Decía que era el bebé más bonito que había visto, le dijo James en voz baja, después de que Margaret explicara por qué hacía preguntas. De piel clara, con rizos suaves. Lo sostuvo quizás 5 minutos antes de que una enfermera se lo llevara. Le dijeron que tenía problemas para respirar, que necesitaba cuidados especiales. Y lo siguiente que supo fue que le decían que había muerto. Nunca lo volvió a ver. Nunca le dieron un cuerpo. Nunca tuvo cierre. Margaret encontró a Clara Williams con vida, viviendo con la familia de su hija en una casita en Nassau Street. Clara tenía 73 años, el cuerpo encorvado por la artritis, pero la mente afilada como siempre. Invitó a Margaret a pasar, con un cansancio que se transformó en furia cuando Margaret le explicó su investigación. Me robaron a mi hijo, dijo Clara, sin rodeos. Se sentó en un sillón gastado, con las manos nudosas apretando los apoyabrazos. Me dijeron que murió, pero yo lo supe. Yo lo vi. Respiraba. Estaba vivo. Y luego se lo llevaron y me mintieron. ¿Qué pasó cuando usted los cuestionó? Preguntó Margaret con suavidad. La risa de Clara fue amarga. Hice escándalo. Exigí respuestas. Fui a ese hospital todos los días durante una semana, preguntando dónde estaba enterrado mi hijo, pidiendo certificados de defunción, pidiendo que alguien me dijera la verdad. Se detuvo. Me internaron en el manicomio del estado. Dijeron que tenía un colapso, que el dolor me había vuelto inestable. Estuve 6 meses en ese lugar. 6 meses. La voz se le tensó. 6 meses de infierno. Y cuando por fin me dejaron salir,
Descubrí que habían hecho otra cosa mientras yo estaba encerrada. La voz de Clara Ara tembló. Me esterilizaron. Dijeron que era médicamente necesario. Dijeron que tuve complicaciones durante el parto de mi hijo y que hacía falta una cirugía. Pero yo sé lo que hicieron de verdad. Se aseguraron de que nunca tuviera otro bebé que pudieran quitarme. Margaret sintió náuseas. ¿Alguna vez intentó tomar acciones legales? ¿Con qué abogado? ¿Con qué dinero? Clara Ara se inclinó hacia adelante. Yo era una mujer negra a la que doctores blancos habían declarado mentalmente inestable. ¿Quién iba a creerme? ¿Sabe qué fue lo peor? Dijo Clara Ara. A veces los veía, a esas familias blancas con sus bebés nuevos, caminando por el centro, comprando en King Street. Y yo miraba a esos bebés y me preguntaba si uno de ellos era mío. Me preguntaba si mi hijo estaba siendo criado a 10 manzanas de distancia por gente que ni siquiera sabía que lo habían robado. Durante el mes siguiente, Margaret entrevistó a 7 madres más, o a familiares sobrevivientes. Las historias eran inquietantemente parecidas, bebés descritos como inusualmente claros, apartados de inmediato tras el parto o dentro de las primeras horas. A las madres les decían que sus hijos habían muerto, pero nunca les mostraban cuerpos, nunca recibían certificados de defunción, nunca les daban documentación alguna de muerte o entierro. Las mujeres que insistían demasiado sufrían consecuencias, arrestos, internamientos, amenazas, pérdida de empleo. Una mujer, Dorothy Lewis, fue despedida de su trabajo como empleada doméstica cuando su patrona, una familia blanca adinerada, se enteró de que estaba acusando al hospital. Casualidad o no, esa patrona estaba en la junta directiva del hospital del condado de Charleston. Otra mujer, Helen Brown, recibió la visita de policías que la amenazaron con arrestarla por denuncia falsa cuando intentó afirmar que su bebé supuestamente muerto en realidad estaba vivo. El sistema se protegía con eficiencia. A cualquier madre que se resistiera la silenciaban rápido mediante intimidación legal, presión social o institucionalización. La dinámica racial en la Carolina del Sur de los años 20 y 30 hacía que el testimonio de las mujeres negras no valiera nada frente a la palabra de profesionales médicos blancos. Las madres eran pobres, a menudo solteras, sin poder legal. Las instituciones eran ricas, respetables, protegidas por la élite de Charleston. Había sido perfecto, y había sido perfectamente malvado. Margaret reunió todo lo que había aprendido en notas detalladas. Ya tenía pruebas documentales, certificados de nacimiento y registros hospitalarios emparejados. Tenía registros financieros que mostraban pagos fluyendo a través de la organización del Dr. Webb. Tenía testimonios de varias madres y familiares que describían el mismo patrón de conducta. Tenía una visión clara de cómo funcionaba la operación. Identificar bebés de piel clara nacidos de madres negras. Quitarles los bebés inmediatamente después del nacimiento. Decirles a las madres que los bebés murieron. Falsificar certificados de nacimiento para registrar a los bebés como blancos, sin padres. Vender los bebés a familias blancas adineradas a través de agencias de adopción. Silenciar a cualquier madre que hiciera demasiadas preguntas. 207 casos. Ese era su conteo actual, 207 bebés robados y vendidos a lo largo de 18 años. El alcance era descomunal. No era obra de un solo médico corrupto actuando en solitario. Aquello requería una red. Administradores del hospital que permitían documentación falsa. Enfermeras que retiraban a los bebés de sus madres. Personal de agencias de adopción que tramitaba papeles fraudulentos. Empleados que archivaban certificados de nacimiento sabiendo que eran mentira. Policías que intimidaban a las madres para que guardaran silencio. Jueces que internaban a mujeres en asilos por hacer preguntas. Y todo había operado a plena vista, protegido por la respetabilidad y la jerarquía racial durante casi 2 décadas. Margaret sabía que tenía que denunciarlo a alguien con autoridad para investigar y procesar. ¿Pero a quién?
La administración del hospital estaba claramente implicada. Los pagos a la organización de Webb salían de fondos hospitalarios y personal del hospital participaba en quitar bebés y falsificar registros. St. Catherine's Adoption Society era central en la operación. Ni siquiera la policía era confiable. Habían arrestado a madres que exigían respuestas. Necesitaba a alguien fuera de la estructura de poder de Charleston, alguien a quien no pudieran presionar ni comprar, alguien que se tomara esto en serio. Decidió acercarse a un abogado llamado Thomas Griffin, cuya oficina estaba en Broad Street y tenía fama de aceptar casos controvertidos. Había leído sobre él en archivos de periódicos, había defendido a un hombre negro acusado de robo al que la policía había golpeado, había impugnado prácticas discriminatorias en una fábrica textil local y, en general, se había ganado la reputación de enfrentarse al establishment de Charleston cuando la justicia lo exigía. Llamó a su oficina y pidió una cita, diciéndole a la secretaria únicamente que tenía información sobre registros oficiales que requería asesoría legal. La oficina de Griffin estaba en un edificio estrecho, encajado entre un banco y una agencia inmobiliaria. La sala de espera era pequeña pero limpia, con muebles modestos. Una secretaria de ojos amables acompañó a Margaret al despacho privado de Griffin exactamente a las 3 de una tarde de jueves, a finales de julio. Thomas Griffin era un hombre delgado, de unos 50 años, con ojos agudos detrás de gafas de alambre y el cabello plateado, ralo en la coronilla. Se levantó para estrecharle la mano, con un apretón firme y breve. Señorita Hayes, mi secretaria me dijo que usted tiene información sobre registros oficiales que quizá requiera consulta legal. Margaret llevaba un maletín con documentos seleccionados. No era tan ingenua como para llevarlo todo, no en una primera reunión. Lo abrió y sacó una carpeta. Señor Griffin, soy la archivera principal del condado de Charleston. En los últimos 4 meses he estado organizando registros históricos como parte de mi trabajo. Durante ese trabajo, encontré evidencia de lo que creo que fue fraude sistemático, secuestro y tráfico de bebés. Dejó la carpeta sobre su escritorio. Necesito saber qué opciones legales existen para denunciar e investigar estos delitos. Las cejas de Griffin se alzaron. Abrió la carpeta y examinó los documentos que Margaret había elegido, 3 conjuntos emparejados de certificados de nacimiento y registros hospitalarios, registros financieros con pagos al Carolina Children's Welfare Bureau, notas de sus entrevistas con Clara R. Williams y con el hermano de Evelyn Porter. Leyó en silencio durante casi 10 minutos. Margaret vio cómo su expresión pasaba del escepticismo a la atención y, luego, a algo parecido al desconcierto. Estas fechas son de los años 20 y 30, dijo por fin. Sí. La operación parece haber funcionado aproximadamente de 1922 a 1940. Y usted está diciendo que el Dr. Harrison Webb, la miró, el Dr. Harrison Webb, que tiene un ala del hospital con su nombre, que fue uno de los ciudadanos más respetados de Charleston, dirigía una organización criminal que robaba bebés a madres negras y los vendía a familias blancas. No estoy diciendo nada, respondió Margaret en voz baja. Le estoy mostrando evidencia documental. Los certificados de nacimiento y los registros del hospital coinciden perfectamente en tiempo y lugar, pero registran razas distintas e información incompatible. Los registros financieros muestran pagos sin explicación legítima a la organización privada de Webb. Los testimonios confirman lo que sugieren los documentos. Se llevaron bebés, y a las madres les dijeron mentiras. Griffin se recostó en la silla. ¿De cuántos casos estamos hablando? 207 que he podido documentar. Puede que haya más que todavía no he encontrado. 207. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Señorita Hayes, ¿se da cuenta de lo que me está diciendo? Entiendo que se cometieron delitos graves, y creo que deben investigarse y procesarse. ¿Investigar y procesar? Griffin soltó una risa sin humor. La gente que cometió esos supuestos delitos, si su interpretación es correcta,
o está muerta o ha sido miembro respetado de la sociedad de Charleston durante décadas. Las familias adoptivas son algunas de las personas más poderosas de esta ciudad. Los niños implicados ahora son adultos, de 30 o 40 años, viviendo su vida sin idea de todo esto. ¿Entonces lo dejamos pasar? ¿Fingimos que no ocurrió? Estoy diciendo que tiene que pensar en las realidades prácticas. Griffin se levantó y fue hacia la ventana, mirando Broad Street abajo. Digamos que usted tiene toda la razón. Digamos que el Dr. Webb y otros robaban sistemáticamente bebés negros de piel clara y los vendían a familias blancas adineradas. Digamos que usted tiene pruebas irrefutables. Tengo evidencia sólida, dijo Margaret. Incluso con pruebas irrefutables, ¿qué pasa cuando usted lo expone? Se giró hacia ella. Los adoptados, esos bebés que ahora son adultos, descubrirían que toda su identidad es una mentira. Que no son biológicamente hijos de la familia que los crió. Que fueron robados. Sus vidas quedarían destruidas. Sus vidas ya están construidas sobre mentiras. Sí, pero no lo saben. Ahora mismo viven vidas normales. Tienen familias, carreras, identidad. Usted les arrebataría todo eso. Griffin volvió al escritorio. ¿Y las madres? Dijo que entrevistó a algunas. Pasaron 20 o 30 años intentando seguir adelante con su trauma. Reabrir esto las obligaría a revivir lo peor de sus vidas, sabiendo que sus hijos están vivos en alguna parte, pero que la reunificación probablemente sea imposible. Merecen saber la verdad. Tal vez. Pero la verdad haría su vida mejor o peor. Griffin se sentó. Y luego están las familias adoptivas. Algunas probablemente no sabían que las adopciones eran fraudulentas. Pasaron por lo que creían que eran agencias legítimas, pagaron lo que pensaban que eran tarifas legítimas y de verdad creyeron que estaban dando hogar a huérfanos. Usted destruiría esas familias también. Algunos tenían que saberlo, insistió Margaret. Las tarifas eran demasiado altas. El proceso era demasiado rápido. La falta de información era demasiado sospechosa. Algunos tenían que saber que estaban comprando bebés robados. Quizá. Pero demostrarlo 30 años después sería casi imposible. Los que realmente sabían la verdad, Webb y quien más lo organizara, están muertos. No se puede procesar a los muertos. Griffin entrelazó las manos sobre el escritorio. Señorita Hayes, valoro su dedicación a la justicia, pero debe considerar si revelar esto crearía más daño que bien. ¿Entonces su consejo es encubrirlo? ¿Dejar que se salgan con la suya? Mi consejo es que piense con cuidado en sus motivaciones y sus objetivos. Si su objetivo es la justicia, pregúntese, ¿justicia para quién? Si su objetivo es la verdad, pregúntese, ¿a qué costo? Empujó la carpeta de vuelta hacia ella. Quienes organizaron esto ya están fuera del alcance de la justicia. Las víctimas ya han sufrido. Los únicos que resultarían heridos por la exposición serían los vivos, los adoptados que descubrirían verdades devastadoras, las madres biológicas a quienes se les abrirían heridas antiguas, las familias adoptivas que enfrentarían escándalo y vergüenza. Margaret se levantó, recogiendo sus documentos. Entiendo su postura, señor Griffin, pero no estoy de acuerdo. La verdad importa. Estos crímenes importan. Las víctimas merecen reconocimiento. Incluso si ese reconocimiento les causa más dolor, porque la alternativa es permitir que los poderosos se salgan con la suya explotando a los indefensos. La alternativa es decir que algunos crímenes están bien si pasa suficiente tiempo y si suficientes personas importantes se benefician. Griffin negó con la cabeza. Señorita Hayes, respeto sus principios, pero no puedo ayudarla con esto. No voy a participar en exponer algo que causaría tanto daño colateral. Margaret salió de su despacho sintiéndose vacía por dentro. Esperaba escepticismo.
Quizá esperaba preocupaciones prácticas sobre pruebas y sobre la posibilidad real de procesar a alguien. No esperaba que un abogado, en esencia, le dijera que la verdad era demasiado peligrosa para revelarla. Pero tal vez él tenía razón. Tal vez exponerlo solo crearía más víctimas. Tal vez lo moral era dejar el pasado enterrado. Pasó el fin de semana pensando en ello, fumando en el balcón de su pequeño apartamento y mirando el perfil de Charleston. Pensó en las madres que había entrevistado, con el dolor aún vivo en sus voces décadas después. Pensó en los niños robados, ahora adultos, viviendo vidas cómodas construidas sobre mentiras. Pensó en el legado del Dr. Webb, intacto pese a sus delitos. El lunes por la mañana tomó una decisión: la verdad importaba. La justicia importaba. Aunque fuera desordenado, aunque lastimara a la gente, aunque fuera complicado, iba a sacar a la luz lo que había encontrado. Margaret pasó 2 semanas preparando un informe completo, 53 páginas, a espacio sencillo, documentando cada caso emparejado, cada entrevista, cada registro financiero que había rastreado. Incluyó fotocopias de documentos clave, declaraciones juradas de las madres que había entrevistado, cronologías que mostraban el alcance y la duración de la operación, y un análisis de los sistemas institucionales que habían permitido el tráfico. Era minucioso. Era convincente. Era demoledor. Hizo 3 copias. Una la guardó en el cajón con llave de su escritorio en el trabajo. Otra la guardó en la caja fuerte de su casa, escondida detrás de abrigos de invierno en el armario del dormitorio. La tercera la envió por correo al Charleston Post, dirigida al editor, con una carta de presentación explicando qué contenían los documentos y solicitando una investigación. Durante 2 semanas no pasó nada. Margaret fue a trabajar, siguió con sus tareas de archivo y trató de comportarse con normalidad. El informe que había enviado estaba en su cajón cerrado con llave, una bomba secreta esperando explotar. Entonces, un martes por la mañana, a mediados de agosto, su supervisor la llamó a su despacho. La oficina de Howard Brannan estaba en el 2º piso del edificio de administración del condado, con ventanas que daban a la calle y certificados de reconocimiento cubriendo una pared. Normalmente, Brennan era afable, rápido para bromear, siempre cordial, el tipo de jefe que recordaba cumpleaños y preguntaba por las familias de sus empleados. Pero cuando Margaret entró aquella mañana, su rostro estaba serio. Margaret, siéntate, por favor. Ella se sentó, con el corazón empezando a acelerarse. Esto no era normal. Había ocurrido algo. Me han informado de que has estado accediendo a registros fuera de tus tareas asignadas de archivo, dijo Brennan sin rodeos. Su voz era formal, medida. Registros hospitalarios. Documentos financieros. Expedientes de adopción. Registros que no forman parte del proyecto de archivo que te contrataron para gestionar. A Margaret se le secó la boca. Todo lo que he consultado está debidamente catalogado y organizado. Ese es mi trabajo. Tu trabajo es organizar registros del condado, no llevar investigaciones criminales. Sacó una carpeta mucho más gruesa que la que ella había mostrado a Griffin. Has estado buscando expedientes concretos que siguen un patrón. Has estado haciendo copias de documentos. Has estado tomando notas que no tienen nada que ver con el trabajo de archivo. Alguien la había estado observando. Alguien había estado controlando qué archivos revisaba y qué patrones seguía. Alguien había informado de sus actividades a su supervisor. Encontré evidencia de delitos en los registros, dijo Margaret, intentando mantener la voz firme. Era mi deber. Tu deber es organizar y catalogar, la cortó Brennan, no hacer acusaciones contra familias prominentes de Charleston basándote en conexiones circunstanciales entre documentos antiguos. La voz de Brennan se endureció. Thomas Griffin me llamó la semana pasada. Estaba preocupado por tu fervor. Pensó que yo debía saber que estabas haciendo acusaciones muy serias basadas en información incompleta. Por supuesto. Griffin la había denunciado.
El abogado a quien le confió la verdad había ido directamente a la administración del condado. Los documentos no están incompletos, dijo Margaret. Los patrones son claros. Certificados de nacimiento y registros hospitalarios que coinciden en cada detalle salvo en la raza. Pagos financieros sin explicación legítima. Testimonio de madres que. Testimonio, repitió Brennan, con frialdad, de mujeres mayores cuyos recuerdos de hechos traumáticos de hace 30 años quizá no sean confiables. Coincidencias documentales que podrían explicarse por errores de archivo o confusión administrativa. Registros financieros que tienen explicaciones perfectamente legítimas. El Carolina Children's Welfare Bureau hacía trabajo benéfico. Recibía donaciones caritativas y contratos del gobierno. Brennan se inclinó hacia adelante. Margaret, has armado una teoría conspirativa a partir de fragmentos de archivo y te has convencido de que es un hecho. Es un hecho, dijo Margaret. El Dr. Webb estaba robando bebés a madres negras y vendiéndolos a familias blancas. La evidencia es. El Dr. Harrison Webb fue uno de los ciudadanos más respetados de Charleston, la interrumpió Brennan. Mejoró la vida de innumerables niños. Creó programas de salud pediátrica que siguen funcionando hoy. Fue un buen hombre que dedicó su vida a ayudar a los niños. El tono de Brennan no admitía discusión. Tus acusaciones contra él son escandalosas y no tienen fundamento. No son acusaciones contra una sola persona, replicó Margaret. Es sobre un sistema, varias instituciones trabajando juntas para. Brennan se puso de pie. Tu empleo con el condado de Charleston queda terminado. Con efecto inmediato. Se te pagará hasta fin de mes. Seguridad te acompañará a tu escritorio para que recojas tus pertenencias personales. Las palabras la golpearon como si fueran puñetazos. Me estás despidiendo. Has estado realizando investigaciones no autorizadas, accediendo a registros confidenciales fuera del alcance de tu puesto, haciendo acusaciones difamatorias contra ciudadanos fallecidos y familias prominentes y, en general, abusando de una posición de confianza. No pudo sostenerle la mirada. Lo siento, Margaret. Pareces una persona decente, pero cruzaste límites que no se pueden pasar por alto. Intentaba sacar a la luz delitos. Estabas viendo patrones donde no los hay, dijo Brennan, y generando un posible daño a gente inocente basándote en interpretaciones defectuosas de papeleo antiguo. Se dirigió hacia la puerta. Escucha mi consejo. Suelta esto. Busca otro trabajo. Empieza de cero en otro lugar. Deja de perseguir sombras. Había 2 guardias de seguridad esperando fuera del despacho de Brennan. No fueron agresivos ni amenazantes, solo discretamente profesionales, mientras escoltaban a Margaret de vuelta a la sala de archivos del sótano. La observaron mientras metía sus cosas en una caja de cartón, su libreta, su pluma estilográfica, una foto de sus padres, una taza de café que le había regalado su hermana. Cuando extendió la mano hacia el cajón cerrado con llave de su escritorio, uno de los guardias la detuvo con suavidad. Todo lo que esté en cajones con llave del escritorio es propiedad del condado, señora, dijo. Su voz era educada pero firme. Se inventariará y se le enviará si es personal. Su investigación. Toda su documentación. La evidencia que había reunido durante 4 meses, los registros emparejados, las notas de entrevistas, los rastros financieros, los documentos copiados, todo, salvo las copias que había escondido en casa y el informe que había enviado al periódico. Eso es mi investigación personal, dijo Margaret, intentando que no le temblara la voz. Notas que tomé durante mis descansos. No es propiedad del condado. Si está en mobiliario del condado, creada usando recursos del condado durante su empleo, es propiedad del condado. Lo revisaremos y le devolveremos cualquier cosa personal. La expresión del guardia era compasiva, pero inflexible. Lo siento, señora. Solo seguimos el procedimiento. La sacaron del edificio en el que había trabajado durante 5 meses.
Apenas eran las 10 de la mañana, la luz brillante del verano la obligó a parpadear después de tantas horas en el sótano oscuro. Otros empleados del condado miraban mientras la escoltaban fuera, con expresiones cuidadosamente neutras. Margaret se quedó en la acera sosteniendo la caja de cartón con sus cosas, sintiéndose desligada de la realidad. La habían despedido. Le habían confiscado la investigación. El abogado al que acudió la había traicionado. Y, en algún lugar de Charleston, las personas que se beneficiaron de la operación del Dr. Webb respiraban aliviadas, convencidas de que la amenaza había sido neutralizada. Esa noche, Margaret llamó al Charleston Post y pidió hablar con alguien sobre el informe que había enviado por correo 2 semanas y media antes. La recepcionista fue amable y se mostró confundida. Lo siento, señora. No veo ningún registro de que hayamos recibido un informe suyo. ¿Sobre qué trataba? Margaret describió su documento de 53 páginas con detalle, la portada, la documentación sobre tráfico de bebés, la evidencia contra el Dr. Harrison Webb y las instituciones de Charleston. No, definitivamente no hemos recibido nada así, dijo la recepcionista. Nuestra sala de correo es muy meticulosa. Si hubiera llegado a algo tan sustancial, se habría registrado y asignado a un reportero. ¿Puede describir el sobre? ¿Cuándo lo envió? Margaret dio los detalles. La recepcionista prometió consultar con la sala de correo y devolver la llamada si aparecía algo. Nadie devolvió la llamada. El informe que había compilado y enviado con tanto cuidado había desaparecido entre su buzón y las oficinas del periódico, o había llegado y alguien lo hizo desaparecer antes de que pudiera llegar a manos de alguien que estuviera dispuesto a investigar. Esa noche, Margaret se sentó en su apartamento, fumando cigarrillos y mirando el teléfono, paralizada ante la magnitud del encubrimiento en el que había tropezado. Le habían quitado el trabajo, la investigación y su intento de contactar a la prensa. Alguien con poder había decidido que esta historia no podía salir, y tenía los recursos para asegurarse de que quedara enterrada. Aún así, todavía conservaba una copia del informe escondida en casa. Y todavía tenía sus notas. Podía intentar con otros periódicos, en Columbia, en Atlanta, incluso fuera del sur. Quizá alguien escucharía. Quizá a alguien le importaría. Pero las palabras de Greffen le retumbaban en la cabeza, ¿a quién beneficia revelar esto? Las madres ya habían sufrido. Los hijos eran adultos viviendo mentiras cómodas. Los responsables estaban muertos o eran intocables. Sacar la verdad a la luz crearía nuevas víctimas sin traer justicia a las antiguas. Quizá eso era lo que estaban contando. Quizá por eso se habían salido con la suya durante tanto tiempo. La verdad era tan horrible, tan dañina, tan enredada, que exponerla parecía más cruel que mantener la mentira. Durante las 2 semanas siguientes, Margaret envió su informe al Columbia State, al Charlotte Observer y al Atlanta Journal-Constitution. Lo envió a la oficina local del FBI en Columbia. Lo envió a la sede de la NAACP en Nueva York. Recibió exactamente 2 respuestas. El Columbia State le mandó una carta educada agradeciéndole la información y explicando que no podían investigar hechos ocurridos décadas atrás en otras jurisdicciones. La NAACP le envió una carta expresando agradecimiento por su documentación y asegurándole que el asunto sería revisado. No pasó nada con ninguna de las dos. No llamaron reporteros. No hubo investigadores que retomaran el caso. La historia que intentó destapar simplemente se hundió sin hacer olas. En septiembre, Margaret se mudó a Atlanta. Charleston ya no tenía nada para ella, ni trabajo, ni amistades, ni futuro. Consiguió empleo como secretaria en un bufete, alquiló un apartamento pequeño en Buckhead e intentó construir una nueva vida. Pero nunca olvidó lo que había encontrado en los archivos del sótano de Charleston. Mantuvo su copia del informe oculta, guardada bajo llave, pero preservada, por si acaso. Por si algún día el mundo estuviera listo para escuchar la verdad. Pasaron los años.
Margaret se casó en 1953 con un hombre decente llamado Robert Collins, contador, que nunca hacía demasiadas preguntas sobre por qué su esposa a veces se despertaba de pesadillas con bebés y mentiras. Tuvo 2 hijos, una niña y un niño, y los crió en la cómoda normalidad suburbana. Pero jamás dejó de seguir las noticias de Charleston. Estaba atenta a cualquier señal de que alguien más hubiera descubierto lo mismo, de que la verdad por fin saliera. En 1968, en pleno auge del movimiento por los derechos civiles, todo cambió. Una periodista de investigación llamada Patricia Reynolds publicó un reportaje importante en The New York Times sobre esterilizaciones forzadas y coerción en adopciones dirigidas contra mujeres negras en todo el sur. El artículo detallaba cómo hospitales, trabajadores sociales y agencias de adopción habían presionado sistemáticamente a mujeres negras pobres para que entregaran a sus bebés, a menudo mediante coerción o robo directo. Fue explosivo y provocó investigaciones en Georgia, Alabama, Mississippi y Carolina del Norte. Margaret, ahora Margaret Collins, viviendo en un suburbio de Atlanta, leyó el artículo con lágrimas corriéndole por la cara. Por fin alguien se estaba tomando estas historias en serio. Por fin alguien estaba dispuesto a exponer cómo las instituciones habían explotado a madres vulnerables. Fue al armario y sacó la caja fuerte portátil que no había abierto en 17 años. Dentro estaba su copia del informe de 53 páginas, algo amarillenta, pero todavía legible. También tenía sus notas de entrevistas, sus conjuntos de documentos emparejados, su cronología de la operación del Dr. Webb. Envió todo por correo a Patricia Reynolds con una carta de presentación detallada explicando lo que había encontrado, lo que ocurrió cuando intentó denunciarlo y por qué creía que los niños robados de Charleston merecían una investigación. Reynolds la llamó 3 días después, su voz chisporroteaba de emoción a través de la larga distancia. Señora Collins, esto es extraordinario. Usted documentó toda una operación de tráfico, y ha estado guardándolo desde 1951. Intenté denunciarlo, dijo Margaret. Nadie quiso escuchar. Perdí mi trabajo. Me confiscaron la evidencia. Lo envié a periódicos y no obtuve respuesta. Al final, me rendí. Ahora los tiempos son distintos, dijo Reynolds. La gente está lista para escuchar estas historias. Ya no aceptamos sin más las afirmaciones institucionales de benevolencia. Reynolds hizo una pausa. ¿Estaría dispuesta a quedar registrada oficialmente? ¿Me permitiría citarla como fuente? Margaret pensó en el hermano de Evelyn Porter, en la furia de Clara Arrow Williams, en todas las madres que habían sido silenciadas y despreciadas. Pensó en el legado intacto del Dr. Harrison Webb, en las familias adineradas que aún vivían cómodas, en los hijos robados que nunca habían sabido la verdad. Sí, dijo. Pondré mi nombre. Use mi nombre. Cuente la historia. Patricia Reynolds pasó 4 meses investigando las afirmaciones de Margaret. Viajó a Charleston, revisó registros públicos que Margaret había documentado, localizó a algunas de las madres, ya ancianas, para entrevistarlas. Encontró casos adicionales que Margaret no había alcanzado a ver, siguió pagos financieros en registros más recientes, confirmó los vínculos entre el Dr. Webb, St. Catharines y el Charleston Foundling Home. Descubrió que St. Catharines Adoption Society seguía operando, todavía facilitando adopciones y todavía manteniendo registros sellados. Descubrió que el legado del Dr. Webb seguía celebrándose, el ala pediátrica con su nombre, una beca a su nombre, un premio médico anual que honraba sus aportaciones al bienestar infantil. La investigación de Reynolds confirmó todo lo que Margaret había documentado y añadió nuevas capas de detalle. El alcance era aún mayor de lo que Margaret había imaginado. Reynolds halló indicios de que la operación continuó, en una forma modificada, incluso después de la muerte de Webb, sus asociados la habrían mantenido hasta comienzos de los años 50. El reportaje estaba programado para publicarse en The New York Times en marzo de 1969. Sería noticia de portada,
una investigación bomba que expondría décadas de tráfico sistemático de niños oculto tras instituciones respetables de Charleston. Reynolds lo había titulado, Los niños robados de Charleston, como operó una red de tráfico a plena vista. 3 semanas antes de la publicación, Patricia Reynolds murió. Su coche se salió de un puente durante una tormenta, en una zona rural de Carolina del Sur. Volvía a Columbia tras entrevistar fuentes en Charleston. El puente era angosto. La carretera estaba resbaladiza. Los investigadores determinaron que simplemente perdió el control en una curva. El caso se cerró como accidente. Accidente de un solo vehículo. Ninguna circunstancia sospechosa. Trágico, pero simple. Sus notas de investigación nunca aparecieron. Sus editores dijeron que tenían borradores preliminares, pero nada completo como para publicarlo. La historia murió con ella. Margaret recibió una llamada de un editor del Times expresándole condolencias y explicándole que, sin las notas de Reynolds y sin el borrador terminado, no podían publicar la investigación. ¿Estaría dispuesta a trabajar con otro periodista para reiniciar la investigación? Margaret dijo que sí. Esperó. Ningún otro periodista llamó. 6 meses después escribió al Times preguntando por el estado de la investigación. Recibió una respuesta cortés explicando que habían decidido no seguir adelante con la historia. Tras la muerte de Reynolds, habían tenido dificultades para obtener cooperación de las autoridades de Charleston y, sin acceso a documentación completa, consideraban que no podían cumplir con sus estándares editoriales para una acusación tan grave. Margaret entendió lo que eso significaba. Alguien había intervenido. Alguien se aseguró de que la investigación de Patricia Reynolds desapareciera junto con su vida. Se preguntó si aquel accidente de coche había sido realmente un accidente. La idea la desvelaba por la noche, la hacía sobresaltarse con ruidos inesperados, la volvía paranoica respecto a su propia seguridad. Pero no le pasó nada. Nadie la amenazó. A nadie parecía interesarle Margaret Collins, ama de casa suburbana en Atlanta. Ya no era peligrosa, solo una mujer con una caja de papeles viejos que nadie quería leer. En 1974, a Margaret le diagnosticaron cáncer de mama. Frente a su propia mortalidad, lo intentó una vez más. Envió su documentación al Departamento de Salud, Educación y Bienestar. La envió al Southern Poverty Law Center. Se la envió a la NAACP otra vez, esta vez con una carta personal al director explicando todo lo que sabía. Recibió respuestas educadas agradeciéndole la información y asegurándole que el asunto sería revisado. No se abrieron investigaciones. Ningún reportero retomó el caso. A nadie parecía importarle delitos ocurridos décadas atrás, cometidos contra personas sin poder. Margaret Collins murió en noviembre de 1976, 4 días después de cumplir 53 años. El cáncer se había propagado más rápido de lo que esperaban los médicos. En su funeral, su esposo y sus hijos lloraron a una mujer a la que habían conocido como madre y esposa entregada, pero cuya obsesión con los secretos de Charleston siempre les había resultado un poco enigmática. Sus papeles, cajas de documentos sobre bebés robados y redes de tráfico, fueron embalados por sus hijos y guardados en el ático de la casa de su padre. No los tiraron. Su madre claramente los consideraba importantes. Pero tampoco los leyeron. Para ellos era solo papeleo viejo, registros históricos, nada que pareciera relevante para sus vidas a finales de los 70. Las cajas se quedaron en ese ático durante 43 años, acumulando polvo lentamente, sobreviviendo mudanzas y limpiezas por pura inercia. Los hijos de Margaret crecieron, tuvieron hijos y, con el tiempo, también envejecieron. En 2019, la nieta de Margaret, Amanda, estaba vaciando la casa de su difunto padre. El hijo de Margaret había muerto a los 75 y la familia se preparaba para vender la propiedad. En el ático, Amanda encontró las cajas que su abuela había dejado. Por curiosidad, las abrió.
Cuando terminó de leer las primeras 20 páginas del informe de 53 páginas de Margaret, le temblaban las manos. Amanda era estudiante de posgrado en trabajo social en la Universidad de Emory, especializada en servicios familiares y ética de adopción. Tenía acceso a bases de datos académicas, herramientas de investigación genealógica y recursos de pruebas de ADN que su abuela jamás habría imaginado. En 2019, digitalizó todo, cada documento, cada nota de entrevista, cada cronología. Empezó a cruzar nombres con registros genealógicos modernos, rastreando que había sido de las familias implicadas. Usó bases de datos de ascendencia por ADN para identificar posibles conexiones biológicas entre familias de Charleston. Descubrió que muchos de los bebés robados que Margaret había documentado seguían vivos, ancianos ya, en sus 80 y 90, pero vivos. Algunos habían muerto, pero dejaron descendencia. Encontró a la nieta de Clara Williams, abogada de derechos civiles en Washington, encontró descendientes de otras madres, familias que habían transmitido historias de bebés robados que se habían descartado como folclore o como delirios provocados por el duelo. Reunió todo en un artículo académico exhaustivo titulado Blanqueamiento racial y tráfico infantil en Charleston, Carolina del Sur, 1922-1940, un estudio de casos sobre explotación institucional. Lo envió al Journal of African American History. Mientras estaba en revisión por pares, creó también un sitio web documentando los hallazgos de su abuela, incluyendo escaneos de los documentos emparejados y fragmentos de las notas de entrevista. Lo publicó en Internet con un título sencillo, Los niños robados de Charleston, la verdad que Margaret Hayes intentó contar. El sitio se volvió viral en menos de 48 horas. Periódicos importantes retomaron la historia en una semana. El Charleston Post, que nunca había recibido, o había perdido, el informe original de Margaret, publicó un artículo de portada sobre las acusaciones. Medios nacionales enviaron reporteros a Charleston para investigar. Empresas de pruebas de ADN ofrecieron kits gratuitos a cualquiera que sospechara ser uno de los niños robados. La historia explotó de un modo imposible en 1951, o incluso en 1969. Las redes sociales la amplificaron. La tecnología de ADN hizo posible la verificación. El clima cultural de 2019 estaba listo para confrontar el racismo institucional y las injusticias históricas de un modo que épocas anteriores se habían negado a enfrentar. En menos de 3 meses, St. Catherine's Adoption Society, todavía operando bajo una nueva administración y ahora llamada Carolina Family Services, fue obligada por orden judicial a abrir sus registros sellados de adopciones de los años 20 a los 40. Los expedientes confirmaron todo lo que Margaret había documentado y revelaron aún más casos que ella no había alcanzado a registrar. Las pruebas de ADN confirmaron relaciones biológicas que coincidían con los casos documentados por Margaret. Personas adoptadas que habían vivido toda su vida creyendo ser blancas descubrieron que sus madres biológicas eran afroamericanas. Familias se rompieron y se reconstruyeron al mismo tiempo. La verdad emergió en toda su compleja y dolorosa magnitud. El conteo final verificado fue de 214. 214 bebés negros de piel clara robados sistemáticamente a sus madres y vendidos a familias blancas adineradas entre 1922 y 1940. Cada uno documentado como europeo en certificados de nacimiento falsificados. Cada uno cortando el vínculo de una madre negra con su hijo. El nombre del Dr. Harrison Webb fue retirado del ala pediátrica del Hospital del Condado de Charleston. Se canceló su beca. Su premio anual fue renombrado. Por fin se corrigió su legado para reflejar la verdad. Había sido un monstruo que usó su autoridad médica para explotar a mujeres vulnerables y traficar con sus hijos por lucro. Las madres que aún vivían por fin obtuvieron validación. La hija de Clara Williams habló en un foro público en Charleston, leyendo pasajes de los diarios de su madre sobre el bebé que le habían robado.
La sobrina nieta de Adeline Porter habló en una ceremonia conmemorativa y contó cómo Evelyn murió preguntándose si su bebé de verdad había muerto o si los doctores habían mentido. Los adoptados enfrentaron las revelaciones más difíciles. Algunos buscaron a parientes biológicos y encontraron vínculo y sanación. Otros rechazaron la información por completo, prefiriendo creer que eran quienes siempre habían pensado ser, antes que aceptar la verdad. Algunos cayeron en una crisis profunda de identidad, sin saber ya quiénes eran. Se presentaron demandas contra el hospital, contra Carolina Family Services, antes St. Catharines, y contra los patrimonios de familias que habían comprado bebés robados a sabiendas. La mayoría se resolvió en silencio, con pagos sustanciales a familias biológicas y reconocimiento de responsabilidad. Unas pocas llegaron a juicio, con exposición pública de documentos que confirmaron la naturaleza sistemática del tráfico. No se presentaron cargos penales. Todos los responsables directos habían muerto hacía mucho. Las instituciones implicadas emitieron disculpas formales, crearon fondos para compensar a las familias de las víctimas y prometieron que nada parecido volvería a ocurrir. En 2021, Charleston erigió un memorial para las madres que perdieron hijos a manos de la red del Dr. Webb. Es una piedra simple de granito en un parque pequeño cerca del antiguo edificio del hospital, grabada con los nombres de las madres que pudieron verificarse y una dedicatoria a quienes se perdieron o nunca fueron registrados. El nombre de Margaret Hess aparece en el memorial, no como víctima, sino como testigo. La placa la describe como la archivera que intentó decir la verdad cuando nadie quería escucharla. Amanda Collins, la nieta de Margaret, habló en la ceremonia de inauguración del memorial. Contó cómo encontró los papeles de su abuela en un ático, cómo comprendió que Margaret había intentado durante décadas denunciar esos crímenes y había sido silenciada de manera sistemática. Habló de cómo la verdad exige persistencia y de cómo la justicia necesita personas dispuestas a hablar incluso cuando les cuesta todo. Mi abuela perdió su trabajo, su reputación y sus intentos de buscar justicia, dijo Amanda ante la multitud reunida en el parque. Murió creyendo que había fracasado. Pero no fracasó. Documentó la verdad. Preservó la evidencia. Se negó a permitir que estos crímenes fueran borrados por completo. Y casi 70 años después de que intentó contar esta historia por primera vez, el mundo por fin está escuchando. La última persona viva confirmada como uno de los niños robados, un hombre llamado Robert Hartwell, murió en 2023 a los 96. Vivió toda su vida creyendo ser el hijo biológico de una prominente familia bancaria de Charleston. Descubrió la verdad sobre su origen en 2020, a los 93, gracias a una prueba de ADN motivada por la investigación de Amanda. Su madre biológica había sido una chica de 16 años llamada Alice Hess, sin relación con Margaret, a quien le dijeron que su bebé había muerto durante el parto. Alice pasó 74 años preguntándose si los doctores le habían mentido. Murió en 1994 sin saberlo con certeza. Cuando Robert conoció su verdadera historia, cambió legalmente su nombre a Robert Hess, tomando el apellido de soltera de su madre biológica. Pasó sus últimos 3 años conectando con parientes biológicos, reconstruyendo la historia de Alice e intentando honrar a la madre que nunca dejó de llorarlo. Viví una buena vida, dijo en una entrevista 6 meses antes de morir. Tuve padres que me amaron, oportunidades por las que estoy agradecido, éxito por cualquier medida razonable. Pero todo estaba construido sobre una mentira, sobre un robo, sobre el duelo de mi madre. Hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. Si pudiera volver atrás, si pudiera elegir, preferiría haber crecido pobre con mi madre real que rico con una identidad robada. Pero no tuve esa elección. Ninguno la tuvimos. El Dr. Webb y su red tomaron esas decisiones por nosotros y eligieron el lucro por encima de la humanidad. Los registros que Margaret Hess encontró en el sótano del condado de Charleston en 1951 todavía existen. Ahora están digitalizados y disponibles para investigadores a través de la Charleston Historical Society, ya no ocultos en depósitos,
ya no protegidos por gente poderosa que prefiere la oscuridad a la verdad. Historiadores los usan para estudiar cómo operaba el racismo institucional en la práctica. Trabajadores sociales los usan para entender abusos históricos en adopciones. Estudiantes de derecho los estudian como ejemplos de explotación sistemática que quedó impune durante décadas. La historia de los niños robados de Charleston se enseña hoy en programas de trabajo social como estudio de casos sobre injusticia racial y explotación institucional. Se cita en debates de bioética sobre autoridad médica y poblaciones vulnerables. Se menciona en propuestas de reforma de leyes de adopción. Conferencias académicas organizan paneles para discutir el caso y sus implicaciones. Pero en 1951, cuando Margaret Hess intentó decir la verdad, lo único que todos querían era silencio. Ella no les dio silencio. Incluso cuando le costó todo, cuando le confiscaron la evidencia, cuando hicieron desaparecer sus informes, cuando ignoraron sus advertencias, cuando le dijeron que la verdad era demasiado peligrosa, ella no se calló. Documentó todo lo que encontró. Preservó la evidencia. Siguió intentando que alguien escuchara. La verdad estuvo enterrada casi 70 años, pero no fue destruida. No podía ser destruida, porque Margaret Hess se negó a dejar que desapareciera por completo. A veces eso tiene que bastar. A veces lo único que puedes hacer es preservar la verdad y esperar que algún día alguien esté listo para oírla. Margaret nunca vivió para ver justicia para los niños robados de Charleston, pero hizo posible esa justicia. Su documentación, sus entrevistas, su persistencia, cada parte, terminó llevando a la exposición, al reconocimiento y a una reparación al menos parcial. Hoy, la historia recuerda al Dr. Harrison Webb como un traficante que explotó su posición y traicionó su juramento. La historia recuerda a St. Catherine's Adoption Society como una fachada para el robo de niños. La historia recuerda a las instituciones de Charleston como cómplices de una explotación sistemática. Y la historia recuerda a Margaret Hess como la mujer que se negó a mirar hacia otro lado. Las madres ya no están. Los niños robados ya no están, o son muy ancianos. Los traficantes ya no están. Solo quedan documentos, testimonios, memoriales y el conocimiento incómodo de que el mal institucional puede operar abiertamente durante décadas y las víctimas no tienen poder y los perpetradores son lo bastante respetables. Pero queda algo más, la prueba de que la verdad, aunque se entierre, puede terminar emergiendo. La prueba de que documentar importa, de que persistir importa, de que negarse a callar importa incluso cuando el silencio parece más fácil y más seguro. Margaret Hayes no podía saber, mientras empacaba su caja de cartón y la escoltaban fuera del edificio del condado de Charleston en 1951, que su trabajo acabaría importando. No podía saber que los papeles que escondió en su armario un día los encontraría su nieta y los convertiría en la evidencia que por fin rompería el silencio. Murió creyendo que había fracasado. Pero no fracasó. Simplemente plantó semillas que tardaron 70 años en florecer. Y quizá esa sea la verdadera lección de los niños robados de Charleston, que decirle la verdad al poder, incluso cuando parece inútil, cuando te silencian, te desprecian y te castigan por ello, sigue importando. La verdad no desaparece solo porque sea incómoda o peligrosa. Espera. Y a veces, si alguien es lo bastante valiente como para preservarla, la verdad termina encontrando su momento. Margaret Hayes le dio esa oportunidad a la verdad. Todo lo que vino después, la exposición, el reconocimiento, el memorial, la justicia, comenzó en una sala de archivos en un sótano en 1951, con una archivera que vio patrones en papeles viejos y se negó a fingir que no los había visto. Gracias por mirar.